Bueno, la clase de hoy es sobre Clement Rosset. Clemente para los amigos. Hoy es 22, sí. Clement Rosset. Rosset es un pensador bastante cerrado, en el sentido de que no divulgó mucho de su vida privada, ¿no? Sé que nació en 1939 en Baja Normandía y muere en el 2018 en París, ¿no? Hace 5 años ya. Su título de grado es de licenciado en la Escuela Normal Superior en París en 1964 y básicamente toda su carrera académica, digamos como docente, lo hizo en Canadá, ¿no? Hasta que se jubiló, digamos del 64 o 65 hasta el 98, ¿no? Y esos son los datos. Ha tenido algunos premios, algunas condecoraciones, pero él no era una persona que disfrutaba la exposición mediática y rara vez daba conferencias, entrevistas. Hay muy pocos, si ustedes ven en YouTube creo que hay 4 o 5, ¿no? Muy específicas. Pero eso no le quitó la oportunidad de trabajar y discutir y pelearse con los grandes intelectuales del momento. Rosset es un francés, así que ¿con quién va a discutir? ¿Con los estadounidenses? No. ¿Con los alemanes? No. Con otros franceses, ¿no? Deleuze y Derrida serían con los que más discutirían. En un momento eran muy amigos con Deleuze, escribían cosas mucho en sintonía, pero después Rosset se peleó con Deleuze, o Deleuze con Rosset, por la postura ética que había tenido Deleuze, y Rosset le decía, sos un pelotudo, esa postura no tiene pie ni cabeza. Por eso los deleuzianos tienden a odiar a Rosset, porque Rosset es uno de los más ácidos críticos sobre Deleuze, y por eso los rosetianos no nos cae muy bien Deleuze. ¿Qué se le va a hacer? La postura ética sería relacionada con el tema del psicoanálisis y todo eso que se plantean en Sí, tiene que ver con ciertas percepciones políticas y prácticas que tiene Deleuze sobre cómo se tienen que construir los valores, la convivencia con el otro, el balance de las emociones, todo uso de términos que a Rosset no le gusta, no está de acuerdo para nada. Rosset fue el tema central de mi tesis de licenciatura, así que por eso está en este programa, porque me gusta Rosset, doy antropología, así que doy Rosset. El año pasado lo di también, pensando que no lo iba a poder dar nunca más, porque desde el año pasado empezaba el concurso, ¿viste? Pasó. Entonces, ya dar 2 veces Rosset es una satisfacción personal, porque no es un pensador que se estudie, y yo creo que es un grave error en ese sentido. Entonces voy a hacer la clase está dividida en 2 partes, por así decirlo, una síntesis de su pensamiento en general, su marco teórico, si quieren pensarlo, con sus influencias y sus grandes postulados, y la segunda parte más ocupada al texto que nos interesa a nosotros y al tema antropológico-filosófico. ¿Bien? Si a alguien le interesa el problema antropológico específicamente en Rosset, está el libro que les di para leer, no solamente el capítulo, y hay otro libro que se llama Carta a los chimpancés, donde justamente discute este problema del humanismo y del animalismo. Está en francés, yo lo traduje para mí, no es una traducción para compartir, se las comparto, pero entiendan que no es una muy buena traducción, no lo hice como para convivir conmigo, y quería ver si valía la pena ponerlo en la cátedra. Me parecía que era más pertinente esta, pero bueno, si quieren algo que se lo conoce como el texto más político de Rosset y más antropológico, es esa Carta a los chimpancés. Es una sátira
a los que defienden tanto el humanismo como el animalismo. Es una burla. Rosset es una persona que se burla mucho, tiene un espíritu muy cínico y burlesco. Podemos reconstruir el pensamiento de Rosset con 5 grandes influencias o 5 grandes corrientes. Por un lado, el estudio de la tragedia, con el propio Nietzsche, y con Schopenhauer, con el absurdo. ¿Okay? El segundo, con un estudio sobre la materialidad y la identidad, ¿no?, de las cosas. Acá Rosset abreva con el empirismo escocés de David Hume y con el problema de la identidad en Parménides, en Wittgenstein, ¿no? En Parménides y Wittgenstein, ¿no? Entonces toma esas fuentes, que es un poco esta segunda influencia, lo que se ve de manera patente en el texto que tienen que leer ustedes. Después está toda la tradición, como tercera influencia, de los costumbristas o los moralistas franceses, como La Rochefoucauld, Rancine, Montaigne, Nicolas Chamfort, todos moralistas, Voltaire, que analizaban el valor moral a través de las costumbres y se burlaban un poquito de eso. Y estos análisis costumbristas ganan profundidad con una reflexión sobre la condición de lo humano, a través de la lectura de Pascal, Lucrecio y Spinoza, ¿no? Entonces ahí tenemos otro elemento que abreva a Rosset en su análisis antropológico. En cuarto lugar, tenemos como influencia los estudios sobre la psique, el problema del deseo en Freud y el problema de la vida en Émile Cioran, un pesimista, ¿no? Van a ver en Rosset un fuerte pesimismo, no porque lo defienda, sino que lo entiende como un proceso de purga contra los falsos optimismos, si quieren llamarlo así. Pero ya vamos a ver que falso y verdadero tiene como sus cosas. Y en quinto lugar, le interesa el estudio del arte y sigue el camino de Sófocles acá, ¿no? Toda la filosofía de Rosset, él la denomina como la escuela de lo real. La escuela de lo real, es como el título que le pone, el tatuaje que se hace, la escuela de lo real. En primera instancia, tendríamos que entenderlo como el estudio de una ontología negativa y una epistemología negativa que se inicia en lo trágico. Con una ontología negativa es que estamos negando la existencia y con una epistemología negativa estamos negando el conocimiento. Y se niega eso a través del concepto de lo trágico, que me voy a detener ya en un rato. Pero en realidad, esta ontología negativa y esta epistemología negativa conducen o se están sosteniendo desde una ontología mínima y una epistemología mínima. Es decir, hay un conjunto de notas específicas, singulares e irrepetibles de la realidad, que son lo que son, y que eso es lo que podemos conocer. Este conjunto de notas singulares, específicas e irrepetibles de la realidad, que este conjunto de notas van a llevar por nombre la palabra idiota, ¿no? La realidad es idiota. La reflexión sobre el punto mínimo no es banal, porque sería el único nivel existente y por lo tanto el único nivel de existencia que deberíamos aceptar. Para Rosset, la realidad escapa de la capacidad de tolerancia de la razón. La razón le exige a la realidad que se muestre de alguna manera con sentido, lógica, coherente, esperable, intelectual, y la razón y la realidad no satisface ninguna de estas exigencias. Esta reticencia entre
me encantaría conocer el mundo, si el mundo fuese así, y el mundo, que nunca es como esperamos, es el núcleo de lo trágico en el ser humano para Rosset, ¿no? La tragedia del humano nace cuando esperamos cosas de la realidad y la realidad es cruel, ¿no? El principio de crueldad. Por eso se basa mucho, y la manera en la que él escribe, en la tragedia griega. La tragedia griega se basa en una simple idea que da lugar a una proliferación de situaciones. La simple idea de los poemas trágicos es el hombre mortal luchando contra fuerzas sobrenaturales, ¿no? El destino, ¿no? El pecar en la ibris, ¿no? No poder, ese esfuerzo constante de negar ese destino y la tragedia de la consecuencia de negar ese destino. El ejemplo paradigmático es el Edipo de Sófocles. Edipo que, huyendo de matar a su padre y de acostarse con su madre, en esa huida termina realizando eso que quería evitar. Es decir, lo que era real no pudo evitarlo porque ya estaba establecido. Comete parricidio e incesto, ¿no? Entonces, la tragedia como pensamiento filosófico, los poemas trágicos, entendidos como pensamiento filosófico para Rosset, si tenemos que aprender algo de ellas, es que el humano tiene que amar a la realidad por más idiota que ésta se le presente. Por más fuera de sentido, carente de lógica, cruel que se presente, tenemos que festejar la realidad. Apreciarla de manera gratuita, no pedirle cambios. Es lo que es lo que hay, ¿no? Entonces todo su pensamiento se basa en un principio parmenideo, wittgensteiniano, de lo que es y lo que no es, y tenemos que aceptar esa crueldad, ¿no? Tenemos que aceptar la fuerza ontológica de esa nota de irrepetibilidad y tautología angustiante. La realidad no te va a decir otra cosa más que es real. No busquen un segundo significado. ¿Qué te dice el mundo? Que el mundo es. Nada más. ¿Por qué es el mundo? ¿Cómo es el mundo? ¿Hacia dónde va el mundo? Son todos problemas humanos que no tienen nada que ver con lo que la realidad es, la realidad requiere, la realidad aparece. Cuando aceptemos eso, podemos convivir con la tragedia. El problema es que no lo hacemos, ¿no? Entonces, esta escuela de lo real, de aceptar este principio tautológico, es lo que es y nada más, pero nada menos. Nos tiene que conducir no a ese círculo hermético que Parménides hablaba, la verdad bien redonda. No, porque eso es una interpretación de eso. Nos tiene que conducir a reconocer tres pilares, tres cuestiones, que es parte de cómo Rosset desarrolla su obra filosófica. Por un lado tenemos el pilar, esto lo digo yo, no aparece la palabra pilar, ¿no? Esto es una palabra que yo pongo para organizar el pensamiento, porque Rosset, al hacer un análisis donde no se sostiene el mundo, porque el mundo no tiene que ser sostenido, no hace un análisis estructurado, no hace un análisis organizativo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros la tarea de ver qué orden plausible podemos poner en este pensamiento, entendiendo que es un orden artificial que usamos para interpretar las ideas, nada más. Entonces, el primer pilar sería la realidad en sí misma, ¿no? Acá Rosset parte de la sorpresa que tenemos hacia la realidad, que sorprendentemente las cosas siguen siendo lo que son. Le damos miles de vueltas, cientos de caminos, y las cosas siguen siendo lo que son, reales,
No hay otra cuestión ahí, ¿no? Esto es un pensamiento que raya lo metafísico, ¿no? Pero no es una metafísica con un más allá de lo físico. Es una metafísica sin más allá y sin menos acá. Es lo que hay. Y punto. ¿Y cuál es la sorpresa de la realidad? Que sigue siendo la misma. Y esta sorpresa nos muestra que la realidad tiene una cláusula tautológica. Lo que es lo que es, ¿no? Es una tautología. Es verdad porque es verdad. Es real porque es real. Son todas tautologías. No hay forma de falsearlas. Pero esa tautología se nos aparece como cruel. ¿Cómo? Cruel. Es cruel para nosotros. Porque de todas las maneras que el mundo se podría haber dado, se dio de la única manera que nosotros no podemos digerir. Que sea simplemente eso. Y nada más. Lo que muestra todos los elementos materiales del universo, las configuraciones, las regulaciones que constituyen al cosmos, ¿no? Desde la conformación de las galaxias, las estructuras orgánicas, todo muestra que el universo comparte una serie de características que son eternas e irreemplazables. Que todas estas características Rosset las sintetiza en la palabra idiotez. La realidad es idiota, no nos da sentido, es irrevocable. Idiota, en el sentido que lo trabaja Rosset, no es falto de entendimiento, no es poco entendimiento, es no hay nada que entender. Es una forma del absurdo, pero el absurdo es un valor que ponemos nosotros. El absurdo surge cuando esperamos un sentido y surge el sinsentido y nos encontramos con el absurdo. La idiotez es un fondo totalmente hueco, es un aro donde uno cree que puede colocar cosas y las cosas pasan nomás, ¿no? Entonces, la idiotez es lo que enclaustra, lo que encierra toda existencia. La idiotez es el alogón, el sin logos, ¿no? Lo que anula, deroga toda posibilidad de que algo exista según un sentido. Me confundo una cosa. Sí. Se dice qué es lo que es, cómo es alogos. Alogón. El alogón es la negación y la ausencia de logos, ¿no? El logos es ley, razón. ¿Bien? Bueno, todo eso perdido, desaparecido, anulado, de antemano no está. ¿Bien? Es verdad, Rosset podría haber escrito un solo libro con una sola página, con una sola frase. Lo real es lo real. Y sería suficiente. Pero para el humano no es suficiente. Entonces se ve Rosset obligado a explicar por qué es eso, ¿no? Pero explicar no porque la realidad merezca ser explicada, sino para que nosotros nos quitemos nuestros prejuicios y nuestras expectativas. Sí. Yo quería preguntar cuál era la postura de Rosset en relación, por ejemplo, con el devenir o lo que sería, por ejemplo, no sé, los cambios que se van dando, que realizamos capaz los humanos en relación a la sociedad, por todo esto de que la realidad es como es. El devenir y la realidad es como es no son contradictorios, porque el siguiente elemento que habla sobre la realidad es que la realidad es puro azar. ¿Qué es este castillo sino basura ordenada en el azar? ¿No? O sea, este orden que vemos nosotros en realidad es el caos de la materia. Nosotros interpretamos ese orden. Nosotros le damos. Y él explica esto, ¿no? Él dice, inclusive el sentido de la palabra azarosa, el significado del azar, viene históricamente de un azar. ¿Ustedes conocen la historia de la palabra azar? La palabra azar proviene de las cruzadas,
cuando los cristianos llegan a un pequeño pueblo en España que tenía un castillo. Y ese castillo se llamaba Hasar. ¿Ven? El vocablo de Hasar está perdido, no se sabe qué es Hasar. Pero lo interesante, cuando los cruzados conquistan este castillo, encuentran que los sirvientes del castillo, estamos hablando de la España conquistada por los turcos, los árabes, ¿no? Sí, sabían que España estuvo por 600 años dominada por los árabes, ¿no? Entonces, lo interesante es que en el castillo los sirvientes jugaban un juego con un dado y un cubilete. ¿En qué consistía ese juego? Movías el dado, lo dabas vuelta y decías qué número quedaba boca arriba y apostabas sobre eso. 5, apuesto, qué sé yo, 2 doblones de oro. 3, y apuesto 4 doblones de oro. ¿Se entiende? Entonces, los cruzados, como no sabían cómo se llamaba ese juego, lo llamaron con el nombre del castillo. Hasar, que eran españoles tratando de hablar árabe, así que no decían Hasar, decían Azar, sin la H y con la RD. Y por las conquistas se empezó a popularizar ese juego, el juego del azar, donde había un dado con un cubilete que tapaba la cara, el número que había salido, y todos nosotros apostando qué número había, ¿no? Entonces el significado del azar tiene que ver con eso. Y a eso va a referir Rosset con el azar. Creemos que hay un dado debajo del cubilete y apostamos que ese dado tiene un número, y hay filósofos que dicen cómo podemos finalmente levantar ese cubilete. Lo loco es que no hay dado, no hay cubilete, ¿no? Es puro azar, ¿no? Entonces, acá aparece lo humano, porque hasta recién está hablando de lo real como propiamente lo real. Pero lo real en sí mismo no nos interesa hasta que aparece la persona que se pregunta por lo real, que es el humano. En la relación, el segundo pilar, lo humano y lo real, nos preguntamos de cómo el humano puede conocer esta realidad que simplemente es lo que es. El problema de la relación humano y realidad es el problema de cuáles son los niveles de tolerancia del humano hacia la realidad. Y acá la condición trágica se acentúa, porque la persona comprende que puede construir un lenguaje que hable sobre el mundo, pero todo lenguaje que construya y que hable sobre el mundo va a decir poco sobre ese mundo. Porque en realidad hay poco para decir, que lo real es lo real. Pero el humano no acepta eso. ¿Quién puede aceptar eso? Yo soy yo, así soy, es lo que es. ¿Quién puede aceptar eso? Es sumamente difícil digerir eso. Y lo trágico se acentúa cuando el humano se entiende que también es parte de esa realidad. Entonces no solamente la realidad es poca, sino que se da cuenta que uno es poco. Y no solamente lo que puede decir del mundo es poco, sino lo que puede decir sobre uno mismo es poco. Desborda de insuficiencia. La cuestión es que desborda de insuficiencia porque no hay suficiencia, pero el humano no acepta que no haya suficiencia. Tiene un dilema de incompatibilidad, un dilema pascaliano, porque tengo las herramientas intelectuales para comprender el mundo si el mundo fuese inteligible, pero el mundo tiene la trágica característica de no ser inteligible, de ser idiota, simple, singular, único. Así, el problema existencial del humano desborda la existencia de lo real,
desborda la existencia del humano y se desparrama por todo lo social. ¿Cómo tenemos que interpretarnos a nosotros mismos cuando nos enteramos que nosotros somos idiotas? En este sentido, las personas pocas veces ven lo real, dice Rosset. Prefieren cotidianamente desviar la mirada hacia lo placentero, dar razones. No, Manuelito hace eso porque vos sabés, es un travieso. Explicar esas cosas es negar la simple y llana verdad, que lo real es lo real. Cada vez que digo lo real es lo real, ¿por qué? Estoy escapando de la idiotez, le quiero dar un sentido. Y todos son corruptos. Y así es el mundo. ¿No? Esas frases a Rosset les parecen por lo menos infantiles. Es por eso que recién dijo que podría haber escrito un solo libro con una sola página con un solo texto. Claro, pero ¿quién lo leería? Nadie lo aceptaría. Y ahí vamos al tercer pilar, que es ¿qué hace el humano cuando se da cuenta de que no puede tolerar a la realidad y que la realidad le importa 3 cominos que el humano no lo pueda tolerar? Bueno, procede con lo que Nietzsche ya había denunciado, que se procede, con inventar. ¿Y cómo llamamos a esa invención? Moral. Entonces el tercer pilar es lo moral, lo real y lo humano. Ante la falta de sentido, el humano crea un espacio ficticio, completamente ilusorio, pero persuasivo. Lo moral. Lo moral es valorizar y explicar a la realidad. Y gran parte de la obra de Rosset va a ser denunciar estas prácticas, desconstruirlas, destruir estos métodos de engaño que nos autoponemos. La moral, si hay que definirla en Rosset, es negación de la singularidad de la realidad. La moral trata de decir, hay un mundo mejor, hay algo óptimo, hay algo maravilloso. Y por eso hay tantas morales, dice Rosset, porque lo ilusorio es vasto, es enorme, mientras que la realidad es muy pequeña. Pequeñas notas singulares. Es la moral la máxima práctica de desvío de la realidad. No hay nada necesario. Les traigo un párrafo de la obra capital de Rosset, que no la trabajamos porque no es la obra capital antropológica de Rosset, pero para poder entender este marco teórico que le estoy diciendo, ¿bien? Que es lo real y su doble. Lo tienen como bibliografía de consulta. Dice, nada más frágil que la facultad humana de admitir la realidad, de aceptar sin reservas la imperiosa prerrogativa de lo real. Esta facultad, la razón, falla con tanta frecuencia que parece razonable imaginar que no implica reconocimiento de un derecho imprescriptible, el derecho a lo real de ser percibido, como si lo real te demandara ser percibido, sino más bien es en torno a una especie de tolerancia condicional y provisoria, tolerancia que cada cual puede suspender cuando quiera, tan pronto como lo exijan las circunstancias. Lo real lo vemos cuando lo podemos tolerar y la tolerancia nuestra es muy corta. Lo real no se admite sino bajo ciertas condiciones y solo hasta cierto punto. Si lo real abusa y se muestra desagradable, el humano suspende su tolerancia e impone su moral. Entonces, el mundo, para Rosset, para todos nosotros, se muestra como algo fastidioso e imposible de representar cabalmente por nuestra mente.
Digo yo, es como si el mundo apareciera siempre como detonado. Cuando algo está detonado ya explotó, ya hizo kaboom. No podemos nosotros rearmar el proyectil para volver para atrás. No, la mecha es demasiado corta, cuando llegamos ya ha explotado todo. Y encima no estamos en el después de la explosión, estamos en la explosión. Es demasiado tarde para analizar por qué el mundo es así y nos faltó demasiado tiempo para prepararnos, para aceptar que el mundo es así. Esta es la sorpresa original. La sorpresa original que tenemos cuando conocemos la realidad es que el humano se sabe incompatible con el mundo. El tiempo humano es incompatible con el tiempo de la realidad. La realidad tiene un solo tiempo, el ahora, un presente terrible. Y el humano vive con el tiempo de la duración, del antes, del ahora y del después. Pero la realidad no te da ni un antes ni un después. Te da todo fusionado, encastrado, todo en una masa imposible de digerir, algo idiota, que no puede avanzar en el razonamiento ni puede retroceder. Para Rosset, la primera vez que nos damos cuenta de esto, o uno de los elementos que nos permite darnos cuenta de esta situación humana, de esta paradoja entre el tiempo de nuestra existencia y el tiempo de la realidad, es la percepción de la muerte. No hay nada que nos sorprenda más de la muerte en que es definitiva y cuando ocurre está en un presente eterno. Nadie vuelve de la muerte. No hay nada. La muerte nos causa un horror intelectual, una conmoción psicológica. Nos hace notar que todo lo que nosotros juzgamos como movimiento, en realidad es muerte sobre muerte. Esta no es una idea original de Rosset, cabe decir, es una idea original de Nietzsche, que es la vida sin un error de la materia, y que es la razón sin un error de la vida. O sea, la razón y vida sigue siendo materia ordenada de distinta manera. La muerte es el estado del universo, la inercia total, la idiotez absoluta. Pasa que somos conscientes de eso cuando fallece alguien. Ahí nos damos cuenta del rol incompatible de la muerte con nosotros. Ahí es cuando todas nuestras armas morales se rompen. Pero no se rompen rápido, o no duran mucho, se rompe y las construimos de vuelta. Es buena persona, está en un lugar mejor, ¿no? Inmediatamente cuando la realidad nos choca, nos sorprende y ante eso no podemos digerir, la conmoción es terrible y vamos a ese espacio maravilloso que es la moral y decimos, por lo menos se fue en paz. O por lo menos, lo que sea, cualquier justificación que le demos a eso. O de la muerte aprendemos todo. Cualquier justificación es, para Rosset, moral. Y por lo tanto, una negación de la realidad. La muerte muestra esta tragedia que constituye la realidad. Por tres cosas. Por un lado, la muerte es irreconciliable. Quien yace vivo no comprende la muerte. Los que estamos vivos podemos haber perdido seres queridos, pero no comprendemos la experiencia de la muerte. Imposible. La muerte es algo que se experimenta una sola vez. Claro, intransferible. Creo que últimamente han habido experimentos donde se ha logrado revivir animales. Sí, también vos podés tener una muerte clínica y revivir esa muerte, porque la gente que estuviste muerto por 3 minutos, en términos médicos, pero de vuelta inclusive las ciencias son juicios morales, porque dice, a esto le llamamos muerto, este es el significado de muerte, y Rosset dice, no, este intento de significar esta situación es un acto moral. La moral no es simplemente una cuestión de lo bueno y lo malo.
es todo intento de darle un sentido a la realidad. Todo intento de darle un sentido a la realidad, porque la realidad es idiota, no tolera los sentidos, es alogón, anulación del logos, sin ley, sin norma, sin razón, no concede. No podemos decir que la realidad es insuficiente porque no hay suficiencia. Pero yo sé por qué les cuesta, porque es irreconciliable para ustedes y también para mí. Es irreconciliable aceptar que todo lo que hay, absolutamente todo, inclusive estas palabras que estoy enunciando en este momento, son completamente idiotas, sin sentido. Pero no solamente la muerte nos muestra lo irreconciliable con el mundo, sino que nos muestra algo más terrible, la irresponsabilidad. Porque si hay algo que caracteriza la realidad, es la irresponsabilidad. La realidad jamás se responsabiliza por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por nuestras expectativas. La realidad ejerce su tiranía y dice, así son las cosas. Me gustaría ser más rico, me gustaría ser más lindo, me gustaría que no haya prejuicios. No importa, dice la realidad. La realidad jamás se va a hacer responsable, porque no puede hacerse responsable, no es un quién para responsabilizarse. No podemos ni siquiera apelar a alguna fuerza que nos explique por qué la realidad es así. No tenemos un Dios que nos proteja o un mundo más allá o inclusive una naturaleza misericordiosa que nos diga es el ciclo de la vida. No existe nada de eso. Y en tercer lugar, y lo que más nos incomoda, es que la realidad es indispensable. A donde vayas, corras a donde corras, te pongas donde te pongas, mientas como mientas, estarás siempre en la realidad. No se puede evitar. Entonces, cuando nos encontramos con la muerte, nos damos cuenta de estas tres notas trágicas: lo irreconciliable, lo irresponsable y lo indispensable. Pobrecito para nosotros. Pobrecitos, si hay una escala para decir mejorcitos, pero ni siquiera hay mejorcitos ni pobrecitos. Te deja un desasosiego total. Es que justamente la escala de pobrecito para nosotros, en dicho caso, o sea, dentro de todo, digamos, entre comillas, que somos la especie moral. La especie que se construyó y vive de la misma moralidad. Ok, acepto. Pobre para nosotros. Y sí, si vos querés moral, si vos quisieras un mundo moral, este no es tu mundo. Si quisieras una realidad moral, esta no es tu realidad. Y malas noticias, no hay otra. Esto no conduciría un poco a una inacción. No. La inacción, por ejemplo, en el caso de un asesino, ves que mata a alguien y si no haces nada, digamos, Es que solamente lo tratas. no hay ni asesino ahí. Claro, como que es inexplicable la acción, porque el mundo es injusto. Tu clásica pregunta, perdón, tu pregunta es la clásica crítica que se le hace a Rosset. Entonces, ¿qué hacemos? Pero para poder responder eso, tengo que avanzar un poco más. Hay una respuesta a eso. La respuesta inmediata que haría Rosset es: yo creo que hay que ser como Jojo, el semidios chino. No sé si lo conocen, no sé si conocen semidioses chinos. Empezamos por ahí. Es el semidios chino favorito de Rosset. Jojo es el semidios que se para, o se sienta sobre los modulares y los placares que están enfrente de las camas matrimoniales y se ríe cuando las parejas discuten. Básicamente, la filosofía Rosset hace eso con la humanidad. Está discutiendo cuestiones sobre la mortalidad y la vida, sobre lo que es correcto o incorrecto, sobre qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y ese es un problema de cama, un problema matrimonial, porque en realidad son todos problemas efectos de lo primero, de la negación de la realidad.
de la poca tolerancia que tenemos hacia un mundo idiota. Ya, igual hay una mejor respuesta, pero esa es la respuesta número 1 que se da, la burla. ¿Y qué pensamos? Y el que me hace esa pregunta me burlo, dice Rosset, porque es una pregunta que no tiene sentido. Usted dijo hace un ratito que los intentos por darle sentido a la realidad es moral. Yo entendía que darle sentido a algo, poner un fundamento sobre las cosas, es metafísica y que a partir de la metafísica se desprende un sistema moral. Bueno. ¿Cuál sería el lugar de la metafísica? Porque hace rato lo dijo, pero creo que no le presto mucha atención. Ok, bien. Toda moral es metafísica. Sí. Pero en vez de que la metafísica da lugar a moral, Rosset dice la moral da lugar a metafísica. Porque la moral es la actitud que tenemos cuando decimos esto no me basta. Me encontré el mundo y no me bastó. Ya eso fue un juicio moral. El no me gusta. No me gusta. No estoy de acuerdo con esto. Y después construyo toda una serie de mundos fantasmagóricos para explicar y dar argumentos y que me den la razón a mí de por qué no me gusta eso. Pero la metafísica viene después de ese acto moral. ¿Bien? A mí me resulta algo paradójico también. Paradójico es. De quitarle el sentido, o sea, que no existe un sentido. Al decir que es como. A todos les va a doler la cabeza porque nuestra mente todo el tiempo va a tratar de darle un sentido al discurso. ¿Qué pensaría Rosset sobre el suicidio o cómo respondería a Rosset? Rosset escribe sobre el suicidio, ha pensado sobre el suicidio. Y Rosset era un bipolar que... No, en serio. ¿No? Totalmente, sí. Un bipolar, él escribe un libro, Travesías Nocturnas, que habla de todo su proceso de la bipolaridad y los años, tuvo como 10 años una depresión muy mal dentro del suicidio, y aún así él siempre escribió sobre la alegría. Ya voy a explicar eso. El suicidio es lo que dice Cioran. ¿Okay? Cioran es un filósofo pesimista que dice que ni el suicidio te evita salirte de la realidad. Mayormente la gente que tiene depresión psiquiátrica o psicológica, que son dos tipos de depresiones distintas, ¿bien? Porque vos podés perder un ser querido, ¿no? Y tener una depresión psicológica, porque en ese momento has perdido a alguien que era parte de tu cosmovisión del mundo. O podés tener depresión psiquiátrica, que es algo tu cerebro no está produciendo, que es distinto, ¿no? Son dos cosas distintas. Las dos pueden conducir a una situación donde la única salida es el suicidio, ¿no? En esas situaciones, lo que diría Rosset es hay que tratar a las personas. Hay que ir a un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo para lograr... Porque, ¿qué hace la persona que se suicida? No caigan en los estigmas de que es cobarde, eso es una cosa horrible. Se necesita mucho coraje para flagelarse uno de una manera fatal. El que se suicida entiende que es la única solución a sus problemas. Todos los que han intentado suicidarse y fracasaron, cuando han comunicado por qué lo hicieron, era la solución a los problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rosset diría, también es un intento de significar las cosas, ¿no? De buscar una solución al mundo. El mundo no tiene solución. No hay algo que se le pueda solucionar a la realidad. Ahora, pie de página. El suicidio es uno de los temas más difíciles de tratar. ¿Bien? Que no hay que tratarlo de manera superficial ni de manera atolondrada. Puede ser un problema filosófico, como lo hace Camus, o Camus, como quieran decirlo, pero hay que entender que el suicidio mayormente está conectado con dolencias de la depresión. ¿Bien? Y si uno de ustedes ha tenido una idea o conoce a alguien, lo mejor es hablarlo con un profesional.
les aseguro desde ya que si lo han vivido o conocen a quien lo vive, la historia remarca que hablarlo con profesionales muestra cómo el suicidio no es la solución a los problemas y cómo se puede convivir con esa idea sin hacer un estigma de ella. ¿Bien? Acá en San Juan estamos viviendo en los últimos 2 años una creciente línea de intentos de suicidio. Cualquiera que vaya a un hospital sabe que por semana hay como 10 o 15 adolescentes que lo intentan. Entonces, tenemos que como sociedad aprender a hablarlo, pero hablarlo con propiedad. ¿Bien? Les digo por si alguna vez quieren hablar de ese tema, no es tabú, para nada, pero hay que hablarlo con el mayor respeto posible. Últimamente he estado viendo que diferentes redes sociales o plataformas de streaming o básicamente Netflix, por ejemplo, está censurando todas estas palabras como suicidio, violencia. Me parece muy loco, o sea, no sé si se han dado Yo no he visto plataformas que lo... Yo he visto que Netflix pone al principio y al final números de teléfono para comunicarte. Si vos has tenido sensaciones con necesidad de decir, comunícate a... No sé en redes sociales, pero en Netflix que yo consumo, siempre he visto esas cosas. Creo que la serie más conocida es 13 razones por qué. En la última semana, con una serie, en vez de suicidio ya es video, por así decirlo. Bueno, pero eso genera tabú y es un problema. Es un problema. También en TikTok, por ejemplo. Yo tenía un juego de guerra y donde vos largabas una granada, por ejemplo, que estaba cerca y arriba te decía un suicidio, como que mataba. Y ahora, hace poquito, lo volví a descargar y dice accidente. No dice suicidio, dice accidente. He estado viendo un montón de eso. Los lugares que yo veía de suicidio están desapareciendo. Muy loco. Sí, o si no, le quitan la monetización al creador, ¿no? Exacto. Por eso El problema de hablar de suicidio es que el suicidio es contagioso. La persona que ha estado pensando en esa idea y ve que se comete, toma la decisión de hacerlo. Por eso no se publica en el diario. Y por eso cuando se habla en un grupo hay que tener mucho cuidado, porque yo no sé si alguno de ustedes lo ha pensado. ¿Entienden? Por eso, al hablarlo, lo inmediatamente que dije fue, si ustedes tienen idea o conocen a alguien, no es nada único, mucha gente lo ha pasado y se puede hablar con profesionales. Si ustedes no tienen los números, yo se los puedo pasar. Acá en la universidad tiene un grupo de excelentes profesionales que pueden ayudar de manera gratuita. En el Palomar trabaja. Así que, en ese sentido, más allá de del problema filosófico, sino del problema personal, hay eso. Y si no, también estoy abierto a hablarlo fuera de... Quizás le da cosa hablarlo acá, me pueden acercar por teléfono. Si no, a veces uno con hablarlo también lo logra digerir. Qué difícil. Obvio que es re difícil. Yo estoy medicada desde el año pasado, Mm. por eso mismo. Y a veces uno siente que no tiene los espacios para comentar las cosas. Y hay días que me ha pasado que, particularmente con este texto, que me ha atrasado muchísimo, pero era porque no me podía levantar de la cama, Claro. además de las cosas que tenía que hacer. Entonces uno siente como la responsabilidad del mundo, que tú diciendo tenés que hacer las cosas, pero No, encima, no levantar que hago. uno cuando está con ese nubarrón en la mente que no le permite ordenar las ideas, tiene ese doble juego, como decís vos, de no logro cumplir las categorías, pero no puedo ni bañarme, ¿no? El destino me ha traído, mi madre es bipolar, mi hermano tiene Asperger, mi pareja tiene depresión medicada, o sea, de alguna manera he aprendido un montonazo de esas cosas porque la vida me lo ha traído y entonces entiendo. Es más, los que no quieren saber y conocen, tienen algún familiar y no saben, hay un hermoso libro que se llama ¿Qué es la depresión? Son 600 páginas que sentarse a leerlo y te explica cómo convivir del otro lado, el que no tiene la depresión o bipolaridad. Existe.
hay que hablarlo y hay que tratarlo. Y si te agota el tema de Rosette, puedes leer la parte de la fiesta de Rosette, que es más divertida. Y también, si alguna que quiere hablar, bienvenido sea. A mí no me molesta hablar de esas cosas, siempre con el mayor respeto y cuidado. La última, buena la pregunta porque desobturaste algo que podemos conversar entre todos. Estuvo bueno o que estuvo mal. Buena, dije. Te estabas ensimismada en tus reflexiones. La muerte para Rosette no es tan impactante para nosotros como la tumba. Y acá escribe una de mis cosas favoritas de Rosette, que, bueno, ya que estamos compartiendo confidencia, estaba pasando un mal momento. Una depresión psicológica, digamos. Y habla un tipo que me habla de la muerte, así que bien me tiraba para arriba. Pero me voló la cabeza esto que decía del mito de la primera tumba. Me voló la cabeza porque yo la había leído sin saber que la había leído. Yo les dije que yo soy un ñoño, ¿no? Me encantan los mangas, me encantan los cómics. Y hay un cómic argentino que se llama Gilgamesh el Inmortal. No sé si alguien lo conoce. Es más de... Ya era viejo cuando yo lo empecé a leer, así que imagínate. Es de la época del Eternauta, para que se den una idea. ¿Okay? No, tampoco se habla con el Eternauta. Bueno. Es de la época de cuando salió Mafalda. ¿Mafalda sí? Bueno, está bien. Es de esa época. Gilgamesh el Inmortal se trata de el primer rey de Uruk que cae un marciano, Utnapishtim, así se llama el marciano, los cómics, bienvenidos a... Y le concede a Gilgamesh, mediante técnicas científicas marcianas, el don de la inmortalidad. ¿Bien? Entonces Gilgamesh no le cree hasta que no. Todos empiezan a morir, todos empiezan a envejecer, menos él. Y en un momento del cómic, todas las ciudades del Tigris y Éufrates desaparecen. Y en un momento del cómic, la humanidad se mata entre sí en una guerra atómica y queda él solo. Y en un momento él encuentra un laboratorio con bebés criogénicos y él tenía la posibilidad de crear de vuelta la humanidad. ¿Bien? En todo este camino él busca matarse, nunca lo logra, ¿no? Porque es inmortal, no va a poder, ¿no? Entonces crea la colonia de los segundos humanos, que eran los primeros humanos. Entonces tenía 25 mujeres y 25 hombres, ¿no? Y en un momento uno de esos hombres muere. Eran humanos que no conocían la muerte, porque habían visto a su padre, Gilgamesh, salir indemne de todos los males y todos los accidentes. Pero una vez muere uno y le hacen una tumba. Y esa tumba, que al principio fue un acto simbólico para no dejar a la persona expuesta y que se lo coman las moscas, poco a poco se convirtió en un recordatorio. Así como a ese hombre, ¿no?, le pasó eso, a mí me va a pasar lo mismo. Eso aparece en Gilgamesh. Y Rosette escribe el mito de la primera tumba y dice, se imagina la primera vez que la sociedad humana muere el primero de los humanos. Yo cuando lo leí me caí. Es más, en mi tesis yo pongo el cómic y cosas así porque he tomado 4. O sea, a mí me voló la cabeza porque digo, esto lo leí yo para que después no digan que los cómics no pueden ser filosóficos. ¿Bien? Entonces, la tumba representa mi futuro, pero también representa mi pasado, representa esta condición de lo irreconciliable y de lo necesario. Estoy en una situación sumamente incómoda. La tumba representa lo más real del ser humano, su mortalidad. ¿Y qué hacemos en una tumba?, dice Rosette. Nos reunimos en silencio. Y acá es donde Rosette hace un giro.
las fiestas empiezan igual, dice. Las fiestas empiezan igual. Nos reunimos en silencio. La fiesta es cuando nos reunimos y nos miramos y nos entendemos sin necesidad de decir ciertas cosas. Pero piensen, no en la fiesta de, hoy me tiro todo por la casa por la ventana. No, piensen en las fiestas en donde quizás no era una fiesta con palabras propiamente dicho, quizás una reunión entre 2 o 3 amigos. Pero ese momento donde ustedes se quedaron callados y también sus amigos, y hubo un entendimiento tácito en el ambiente de lo bien que la estamos pasando, de no quiero estar en otro lugar, no quiero otra cosa más que se mantenga este momento. Quizás ni siquiera tiene que ser mucho, quizás con su pareja en un momento, ¿no? En un momento se miraron los ojos, ¿no? Se besaron, qué sé yo, no sé cómo hacen ahora las parejas, no sé. Asumo que se siguen besando, pero no lo sé, ¿viste? Sería un error mío asumir cómo se siguen mostrando las afecciones de las parejas. Yo asumo que la gente se sigue besando, me parece como algo básico, pero vos decís, no, ¿sabés que no? Ahora chocamos hi-fi, así, te amo. El siguiente momento de este silencio es la risa. Cuando nos vemos entre nosotros y nos dimos, che, ¿por qué estamos todos callados? Y explota la risa y nos reímos todos. El silencio y la risa es momentos, o cuando vemos la muerte, cuando hacemos ese silencio cómplice de fiesta, o cuando nos reímos entre nosotros, es cuando aceptamos la realidad como es. Y yo cuando leí esto me acordé de un libro de Nietzsche, El caminante y su sombra, que ya el título habla, ¿no? ¿Cuál es nuestra sombra? Y en el texto que habla sobre el fanático, la desconfianza, aparece un viejo que representa los pensamientos tradicionales y Pirrón, el maestro del escepticismo. Se lo voy a leer, porque creo que sintetiza esta idea de Rosset. Dice el viejo: ¿quieres intentar lo imposible y educar plenamente a los humanos? ¿Cuál es tu garantía? Pirrón, esta. Quiero poner a los humanos contra mí. Quiero confesar públicamente mis arrebatos, mis contradicciones y mis necesidades. No me escuchen, le diré, hasta que me haya igualado o puesto por debajo del más vil de ustedes. Ármense todo lo que puedan contra la verdad, ante el asco que le inspire su defensor. O sea, lo primero que dice para educar al humano es que rechacen todo lo que les voy a enseñar. El viejo, la tradición. Prometes demasiado. No creo que puedas soportar ese peso, el peso de que te critiquen. Pirrón. Entonces también le diré a los hombres que soy demasiado débil y que no puedo cumplir con lo que prometo. Cuanto mayor sea mi indignidad, más desconfiarán de las verdades que digo. El viejo. ¿Predicas la desconfianza a la verdad entonces? Pirrón. Sí. Predico una desconfianza como nunca hubo en el mundo. La desconfianza de todo y de todos. Es la única vía que lleva a la verdad. Pero no piense que este camino lo llevará junto a árboles o hermosos sauces. Encontrarán granos pequeños y duros que son las verdades. Durante décadas tendrán que comer mentiras a puñados para no morir de hambre. Comer mentiras es cómo toleramos a la realidad, con mentiras. El viejo, tus palabras son las de un fanático. Pirrón, tienes razón, quiero desconfiar de estas palabras. El viejo, entonces tendrás que callarte. Pirrón, les diré a los hombres que debo callarme y que desconfíen de mi silencio. El viejo, entonces estás renunciando a tu empresa. Pirrón, al contrario, acabas de indicarme la puerta por donde debo entrar. El viejo, no sé si nos estamos entendiendo. Pirrón, probablemente no. El viejo, mientras te entiendas a ti mismo, Pirrón, puede que no sea así. El viejo, callar y reír, ¿esa es toda tu filosofía? Pirrón, no sería la peor. Callar y reír. El silencio y la risa. La fiesta. Ahí está el tema, ¿no?
¿Y esto a qué nos lleva? Viéndole las caras a las pasiones humanas. Todo termina acá, en el cuore, ¿no? Ustedes se reían todas las veces que ustedes me preguntaban algo y yo digo, hacé lo que tu corazón diga. Pero es que yo soy un rosetiano, ¿no? Entonces, claro, yo siempre hablo de las pasiones. Porque lo que muestra lo que es el individuo se da cuenta de que es parte de esta charada que es la realidad, cuando se da cuenta que no hay nada más raro ni más paradójico que las pasiones que lo definen. Las pasiones. Las pasiones muestran lo real que somos, porque las pasiones son determinadas y ni siquiera nos explican por qué son así. Dice Rosset, la avaricia, explica Harpagón en el texto de Molière, el avaro, pero nada explica su avaricia. La avaricia te explica a vos, pero nada explica tu avaricia. Y ustedes lo saben muy bien, no porque son avaros, porque eligieron filosofía. ¿Por qué carajo filosofía? Es algo que tengo acá adentro. No sé, me determina, me define, lo tengo que hacer, no puedo escapar de esto. Me inmoviliza y me aparece de una manera irrefutable y enceguedora, como un animal cuando ve la luz del faro que lo está por chocar. Apareció la filosofía y me arrasó y me pasó por encima, y desde que tengo esa pasión, estoy acá. Nadie elige filosofía para ser millonario. No existe eso. Lola. Los únicos filósofos millonarios ya eran millonarios antes de ser filósofos. De aviso desde ya. De aviso para que sepan. No digo que vivan mal, pero les digo que no van a tener su propia nave espacial como Jeff Bezos o otra cosa. No. Yo cuando fui a la psicóloga en la primera sesión me preguntó por qué estudiaba filosofía. Y le dije, no, porque me gusta. Y me dice, no, pero ¿por qué más? Porque fui influenciado en la secundaria, no sé. Pero ¿por qué más? Y me quedé sin respuesta. Y llegamos como a esa conclusión de que era algo que me decía. Es la pasión, según Rosset, ¿no? Te determina de una manera totalmente ilógica, puro halagón. ¿Vos querés saber qué es lo idiota de un ser humano? Que te hable de sus pasiones. Todas las pasiones nos vuelven idiotas, pero no podés no seguirlas. Pero yo te amo, Josefina. Y está ahí gritando con 4 mariachi y una torta, ¿no? Porque uno es idiota. Bueno, no sé, mariachi, no sé, pero lo que sea. Todos hemos hecho cosas patéticas. Claro, todos hemos hecho cosas patéticas por amor y todos nos hemos sentido patéticos por amor, pero nadie se salva de eso, de las pasiones que te mueven, ¿no? Entonces, si las pasiones aparecen como lo detonado del ser humano, si las pasiones cuando llegan ya son demasiado tarde, cuando te das cuenta que la tenés, ya está. No es que guarda que ahí viene la pasión de la filosofía, en cualquier momento llega. No, nadie te dice ahí viene el Ramón, ya te lo golpeaste y terminaste. Siempre estamos o demasiado lejos o demasiado cerca. Estamos enlodados de nuestra propia manera de ser. Las pasiones son la expresión fija de la persona. Nos mueven. Nos genera un desfasaje con toda nuestra existencia, porque yo sé que hago esto por mi pasión, pero no sé por qué tengo esta pasión. Ese es el desfasaje. Yo soy esto, ¿y por qué? Y acá aparece el problema de la identidad. O como dice Rosset, en vez de decir el problema de la identidad, dice el embrujo del yo. Porque es un francés y claro, ¿viste? No va a decir algo.
Rosset dice, hay una manera de enfrentar a esta realidad, que en realidad no es enfrentar a esta realidad, sino enfrentar a nuestro pensamiento moral de la realidad. Y él va a hablar de la necesidad de un pensamiento farmacológico, el arte de los venenos, la lógica de lo peor, así se llama. El arte de los venenos, la farmacia que les va a proponer Rosset se llama la lógica de lo peor. Un emprendimiento de nuestra psique hacia posicionar al individuo en el receptáculo más cruel de la realidad y tratar de no ser aniquilado o cancelado por ella. El discurso de la lógica de lo peor va a tratar de pensar las peores condiciones, las situaciones más inimaginables que podrían darse y pensar cómo podría ser yo en este mundo terrible. Es un escenario ficticio, pero lo peor del escenario ficticio, ¿sabes qué puede ser? Que sea real. La lógica, lo peor, va a tomar, dice, no va a decir, bueno, por lo menos es ficticio, dice, no, por lo menos no, es lo más real que puede ser. Porque lo ficticio tiene esa salvedad que tienen las películas de terror, que nos entusiasman. Me lo están persiguiendo, lo van a matar. Bueno, es un actor, es una actriz, está todo bien. De alguna manera termina la película y termina la situación problemática. La lógica de lo peor va a buscar lo peor, donde la situación problemática no termina. Cuando dice basado en hechos reales. Claro, pero más terrible, pensando que lo real está atravesándote a ti. ¿Viste? Cuando Rosset le llamaría muchísimo la atención una cosa que yo he visto estos últimos 5 o 6 años que dicen demasiado real, ¿no? Como que la cosa se puso muy real muy de pronto, ¿no? Todo iba bien hasta que de repente se puso seria la cosa. Rosset diría, pero eso es lo que hay que buscar, la realidad. No escapar de esas cuestiones. ¿Por qué? Porque todas las fugas que tenemos nosotros son negaciones de la realidad. ¿Cuál es fuga? Y, por ejemplo, explicar por qué las cosas son como son. Por ejemplo, distraerse. Para Rosset dice, la distracción es un claro ejercicio de escapar de la realidad, el divertimento. ¿Por qué miramos horas y horas los reels o los TikTok? ¿O por qué estamos horas y horas jugando? ¿O por qué estamos horas y horas charlando sobre estas cuestiones? Porque, ¿Y esto no es una distracción? ¿sí? Todo se puede reducir a una línea en una página de un libro que no se va a publicar porque nadie lo va a leer. Lo real es lo real. Pero ¿quién acepta eso? Yo no lo acepto. Rosset tampoco lo acepta. Pero dice, que yo no lo acepte es un problema moral mío. No es un problema de la realidad. La realidad tiene todo lo que necesita. La lógica de lo peor tiene que hacernos patente de que no hay una naturaleza, que no hay algo humano, que lo humano debe renunciarse de ser conocido y debe renunciarse de siquiera postularse. Ni siquiera hay leyes sociales y la lógica de lo peor, ¿a dónde nos tiene que conducir? Si no hay leyes sociales. Usen lo peor. El peor escenario posible, ¿cuál podría ser? No, más peor todavía. No, más. Ok, pero si no hay leyes sociales, ¿cuál sería el siguiente paso? El peor paso. El más terrible. No. Que no haya leyes naturales. Porque decimos, ok, todo lo social es un artificio, una convención, algo socialmente construido. Pero por suerte nos quedan las leyes del universo. La lógica de lo peor te dice, por suerte no. No hay leyes. Y ustedes miran, ¿cómo que no hay leyes? Ya está, no tiene sentido que no haya leyes. Y
Él va a decir, a ver, se está alejando cada vez, mientras más peor, se va más lejos. Va a terminar en otra aula, escapando de lo peor. Va a decir Rosette, no soy idiota, existen regularidades, claro que sí, por supuesto. Pero las regularidades duran un tiempo. Que duren 5.000 millones de años, ¿qué son 5.000 millones de años para la eternidad? ¿Y si duran 20.000 años? ¿Y si la realidad tiene estas leyes físicas desde que somos conscientes nosotros? Jamás podríamos romper eso. La lógica, lo peor, es que ni siquiera hay estructuras fijas. Es azar sobre azar. Y estas leyes materiales son un error o una organización del azar. Inclusive las leyes son finitas y mutables. Azar y necesidad. Es una derivación lógica, que no son leyes naturales, Sí. ¿no? Porque si no hay convenciones sociales, si son fricciones, si no tenemos la matemática y la lógica, la geografía, no podemos hacer nada de leyes naturales. Claro, si no hay leyes naturales, tampoco existen leyes que regulen nuestra identidad, porque la identidad sería parte de lo natural, mi identidad. Todo lo humano tiene su identidad, ¿no? Entonces aparece Agustín, Gabriel, ¿no? Aparecerían, ¿no? Las identidades. ¡Chacán! Ni eso. ¿Qué es eso? Tiene sentido. Y acá él presenta uno de mis cuentos favoritos de Maupassant. Él se llama. Léanlo si tienen oportunidad. En la página 2830 dice, en él, así se llama el cuento, él, por ejemplo, Maupassant o el narrador vuelve a su casa. O sea, la persona vuelve a su casa, donde vive solo, cansado y con ganas de acostarse tras un largo paseo nocturno. Pero descubre, sentado en un sillón frente a la chimenea, a una persona que no es otra que su fantasma personal, su otro él mismo, o lo que llamarían la identidad personal, que se fuma tan pronto como le intenta tocar. Así lo dice Maupassant. Entré. El fuego seguía llameando e incluso iluminaba un poco el apartamento. Había cogido una vela para encenderla en la chimenea cuando percibí, al levantar la vista, a alguien sentado en mi sillón, calentándose los pies y dándome la espalda. Mi amigo, cuya cabellera era lo único que tenía a la vista, se había dormido delante de mi chimenea esperándome y me adelanté para despertarlo. Lo veía perfectamente, no de espalda, ¿no? Con el brazo caído a la derecha, su cabeza inclinada hacia la izquierda del sillón, indicaba claramente que dormía, ¿no? Me pregunté, ¿quién es? Por lo demás, no se veía bien en la habitación. Adelanté la mano para tocarle el hombro, me topé con la madera del sillón, ya no había nadie. El sillón estaba vacío, ¿no? A vuelta el sillón y no había nadie. Cuando vamos al universo buscando leyes, o cuando vamos a las personas buscando su identidad, nos encontramos con un sillón vacío. No hay nadie ahí, no hay nada, ¿no? ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué no hay nadie? Porque el humano se sabe como idiota. La persona sabe que tiene una identidad y esa identidad es la que es, pura presencia, presencia presente, totalmente ahora. Y este totalmente ahora encima es producto de un azar. Azarosamente se es ahora y tranquilamente, azarosamente no se será mañana. Esa es la tragedia humana. Por azar vine a este mundo y por azar me voy a ir de él. Y esta paradoja tiene dos caras. En primer lugar, nos vemos encaminados al mundo. Sabemos que hay algo para hacer en el mundo, algo para hacer, pero no sabemos qué. Estamos encaminados, pero no sabemos hacia dónde. Por algo estoy acá. No sé, algo tengo que hacer. Y acá aparece Sófocles. Extraño animal es el ser humano que teniendo todos los caminos no tiene su camino. Y ahí va la otra cara de la paradoja.
No solamente me veo encaminado en el mundo, sino que me veo perdido. Porque todos mis esfuerzos para definir mi humanidad, decir, yo soy esto, Gabriel Parabano es esto aquí y ahora, caen en balde. No importa las metas, las acciones, no importa qué intente hacer, no me iré más lejos de lo que estoy ahora. A donde yo vaya está la realidad que soy yo. Esta situación que soy yo no tiene camino porque ni siquiera puedo estar perdido. Porque uno está perdido cuando sabe que hay un camino, pero acá ni camino tenemos para perdernos. Uno se pierde en el laberinto, pero acá no hay certeza del camino correcto. Uno se descubre como simple, particular y único, o en una palabra, como idiota. Volviendo a Sófocles, extraño animal es el ser humano, porque teniendo todos los caminos, no tiene ninguno. Repasemos un poco antes que los pierda cada vez más. 1. No puedo estar perdido porque no hay dónde perderme. No hay leyes naturales, no hay leyes sociales, no hay dónde perderme. 2. Podemos conocer algo de nosotros, nuestra propia idiotez, nuestras pasiones. 3. Si afirmáramos solamente las pasiones que somos, para Rosset sería más que suficiente para experimentar la alegría. Y acá viene con la pregunta que hacía el compañero sobre qué podemos hacer ante los males del mundo. La alegría. La alegría, dice Rosset, se puede experimentar de muchas maneras. Él habla de 4, pero dice que no son las únicas, son las que se le ocurre a él. Como 4 experiencias. La primera experiencia de alegría es amar a la realidad. No amar un objeto de la realidad, sino la realidad como es. Y él da un ejemplo con un hermoso haiku. ¿Sabes lo que es un haiku? Es un poema japonés, en pequeñas sílabas que sigue el pensamiento taoísta, el Tao, el camino, o el de los 1000 caminos. ¿No? El pensamiento taoísta tiene eso, 1000 caminos sin camino, un camino son los 1000 caminos. ¿No? Acá vuelve Sófocles, hay una relación ahí interesante. Podrían escribir una tesis sobre el pensamiento de Sófocles y el taoísmo, y hacer una alta tesis. Ya la otra vez tiré otro tema, no me acuerdo qué tema tiré, ahora tiro este. Dice, lluvia de primavera, se moja el pórtico, festejo la vida. O sea, el poema habla de una persona que está lloviendo y no puede salir. Pero en vez de verlo como algo negativo, festeja esa situación. La hermosa de la lluvia. Cualquiera que haya disfrutado la lluvia entiende eso. ¿No? Que haya esa cosa loca que tenemos cuando somos adolescentes de correr bajo la lluvia, como lo haría un escocés. No sé cómo lo haría un escocés, pero me lo imagino con el Kirk. Amar la realidad. Segundo, amar sin condiciones. El amor es gratuito. El amor no pone condiciones, el amor se regala. Bueno, cualquiera que haya tenido pareja y haya tolerado la idiotez de su pareja por estar perdidamente enamorado, entiende lo que es amar sin condiciones. Quizás no pareja, quizás un familiar, tampoco hay que... O el ejemplo que da Rosé es más lindo, tu gato. Te rompió el jarrón Ming de la dinastía que fue heredado de la abuela, que se lo trajo de Alemania escondido entre los calzones, viste, que vos sabés que valió un fangote de guita y no te podés enojar con el gato porque te mira con esos ojitos, y uno ama sin condiciones. El amor es gratuito. Y esa es una de mis favoritas definiciones del amor. El amor como gratuidad. El amor que no como regalo. Uno cuando regala algo no espera inmediatamente, como un cumpleaños. Te regalé algo para tu cumpleaños, vale que me regale algo para mí. Si no, no es un regalo, es un contrato. ¿No? Entonces, el amor sin condiciones. Tercero, el festejo como tal. La fiesta, que estuvimos hablando hace un rato de la fiesta. Cuando podemos reír entre nosotros de manera honesta.
Esa risa, la risa de manera honesta. No la risa para quedar bien con ustedes. No, me río porque el profe hace chiste y más vale, si no te reís te baja, te pone un 1, ¿no? Esa risa de que realmente exploto risa. No la risa de murmullo, la risa explosiva. La risa cuando alguien hace algo y te desconfigura. Esa risa que a uno le da vergüenza porque sabe que todos nos reímos de manera rara. Jijiji, jaja, todos tenemos. Nuestras risas honestas, todos tienen risa fea, nadie tiene una risa bonita. El que tiene una risa bonita es una risa falsa. Ah, mentira, no existe esa risa, ¿no? Si no me crean, vean Mary Poppins, ¿no? El buen reír, no, Mary Poppins, no. Es lo que me gusta a mí, ¿no? Vean, si no han visto Mary Poppins, shame en todos ustedes, vergüenza. Vean Mary Poppins y la canción de la risa, que si hay algo que me gusta hacer a mí, es reír, ¿no? Y cuarto, observar la invisibilidad de la realidad. ¿Qué quiere decir observar la invisibilidad de la realidad? Observar todo eso que negamos, todo lo que nos parece insólito, que rompe la regla. Y da 2 ejemplos. El ebrio y el niño. El ebrio. Se había tergiversado. Las farmacéuticas, sí. El ebrio y el niño. Y por eso también me cae Rosé, porque él hace una filosofía sobre la ebriedad, ¿no? Y todos los que defiendan la cerveza son amigos míos. Los niños dicen la verdad, dicen, o sea, esto es conocido por todos. El niño dice lo que ve. Y ve cosas que a veces nosotros no vemos. Se detiene y dice, ¡wow! ¡Una flor! Y uno está apurado en su día y quiere seguir avanzando y te dice, una flor. O te dice, tengo algo importante que decirte, que los perros tienen 4 patas, sí, es verdad, y uno sigue con eso, ¿no? Porque el niño te está descubriendo cosas maravillosas. De repente se dio cuenta que los perros tienen 4 patas, o que ahí hay una flor. Ver eso invisible, eso que a nosotros nos pasa por arriba. Y el ebrio hace lo mismo. El ebrio, cuando se detiene en esas pequeñas cosas, ¿no? Cualquiera que haya tenido que llevar a un amigo ebrio sabe lo cargoso que son. Yo te quiero como amigo. Pero ¿cuántas veces esa persona no ebria te dice te quiero como amigo? ¿No? Te lo dice en ese momento. Ese momento cuando reconoce esas cosas, ¿no? Poseer la alegría es aceptar la particularidad del mundo, la singularidad, la unicidad del mundo, pero no es cosa fácil. Porque el mundo parece excesivamente crudo. Y ustedes me han escuchado varias veces decir crudo y nadie se tomó la molestia filosófica o etimológica de preguntarme qué quiero decir con crudo. Mal ahí. ¿Qué es lo crudo? Que no está preparado para poder ser digerido. Exactamente, bien, lo que sangra, lo que no se puede digerir. Porque lo crudo no tiene que ver con la crueldad de ser lo malo y lo bueno, sino lo que no podemos digerir, lo que nos causa indigestión. La realidad causa indigestión y la tenemos que cocinar. ¿Y cómo la cocinamos? Con la moral. El objeto del mundo es indeseable y el sujeto que lo conoce es indeseable. O sea, y acá volvemos al tema del suicidio, porque acá dice algo Rosset. Yo sé que si la gente hace lo que yo digo, tienen que ejercitar un suicidio psicológico. Renunciar a todo pensamiento. Yo estaba a punto de decir que era un suicidio filosófico, pero no psicológico. No, él dice psicológico, porque sería que la única sabiduría aceptable es la docta ignorancia. Es la maldición que tenemos. ¿Por qué maldición? Porque todo lo que decimos del mundo es un maldecir. Siempre decimos cosas equivocadas. ¿Pero por qué es poco eso? Dice Rosset. ¿Por qué sería poco? Y ahí yo pienso en el tango Gira Gira. El tango dice, ¿verdad? Verás que todo es mentira. Verás que nada es igual. Que al mundo nada le importa. Gira, gira, gira.
Gira es el lunfardo del italiano girare, de dar vueltas sin rumbo. Verás que todo es mentira, verás que nada es verdad, que al mundo nadie le importa. El mundo gira sin rumbo. El mundo gira sin rumbo. ¿Qué tiene de malo eso? ¿No? Hoy le he traído cómics, hoy películas, hoy estoy on fire. No sé si estoy... Bueno, pasa que también estuve como 2 años estudiando el gilete, si algo tenía que poder sacar, bueno. La gente no va a aceptar eso, dice Rousseau. No va a aceptar lo que yo le propongo. Ya lo sé. Lo sé. No me voy a engañar. La gente... Ni yo lo acepto, dice. Ni yo lo puedo aceptar todo el tiempo. Ni yo lo puedo aceptar todo el tiempo. Es más, esto puede generar una situación de náusea. Es siempre lo mismo. O una situación de júbilo. Es siempre lo mismo. Pero aún así, la gente no lo va a aceptar. ¿Por qué no lo acepta? Porque parece que no nos está diciendo mucho. Cada vez que le preguntamos a Rosset qué es, él dice, es lo que es lo que hay. Lenguaje tautológico. Es así porque es así. Sí, carente de sentido, sí sentido. Alogón, la palabra que utiliza es alogón, ¿no? Pero sí sentido. Y sufrimos el sinsentido. Lo sufrimos. Nada más trágico, por absurdo que parezca, que tener que interactuar con un mundo idiota que encima es impotente para responderte, pero al mismo tiempo imponente. Tan imponente como cuando a Moisés se le aparece Yahvé en el monte Sinaí, en la zarza. Y Moisés le dice, ¿quién eres? Y Yahvé responde, soy quien soy. Yahvé es Dios, ¿sabe? ¿No? Yahvé, primer testamento, ¿no? Yo soy quien soy. La repetición tautológica, la repetición de lo mismo, de lo que es y lo que no es, nos genera tanto una profundidad conceptual como una pura charlatanería, que es un gasto de saliva y de esfuerzo para dar todo un recorrido que nos llevó al mismo lugar insufrible del que estábamos antes de que empezara esta clase. ¡Oh! El secreto era lo mismo. En el texto que tienen que leer ustedes lo dice bien claro, que dice, gastaríamos mucha menor energía psíquica si renunciáramos a conocernos nosotros mismos. Pero queremos pensar que tenemos nuestra personalidad. Está la personalidad de Gaby social y después está la personalidad privada, esos pensamientos oscuros, o lo que sea, esos pensamientos inconfesables. ¿Por qué queremos la personalidad privada? Porque es la garantía de que tenemos una distancia mínima con la realidad. Ok, mi cuerpo se tiene que chocar con este mundo trágico, pero hay un resquicio que jamás se va a tocar. Un salvoconducto, un lugar donde escapar. Y dice Rosset, eso es duplicar el mundo. Y todo intento de duplicación es decir, esto no me basta. Y decir esto no me basta es una actitud moral. Querer hablar de identidades personales, privadas, es juzgarnos moralmente nuestra propia realidad idiota. Por eso para Rosset, el yo de la persona es un yo social.
no hay nada privado, no hay nada cerrado. Pero ahora entendemos por qué dice yo social, porque no existe otra cosa que este plano. No hay un antes ni un después, es lo que hay, es lo que decía mi tío Juan. Terminábamos de charlar, de comer el asado, y la gente se quejaba de la semana, lo que sea, decía, es lo que hay. No, y se ponía así, una panza enorme. Murió de gordo, es lo que hay. Y lo repetía siempre. Y yo empecé a leer Rosset y digo, bueno, mi tío Juan es un filósofo, por lo que estoy entendiendo, es lo que hay, es una aceptación cruda de la realidad. Y cuando entendí eso, me di cuenta que Rosset no está hablando a un superhumano como Nietzsche, está hablando al humano de la calle. Que nosotros todo el tiempo tenemos momentos de aceptación y negación de la realidad. Negación es cuando decimos, no me alcanza, no es suficiente, quiero otra cosa, esto debió ser por esto, las cosas tienen que ser así o no son. Y momentos de aceptación es cuando nos festejamos, nos reímos, o después de un momento de llanto de 2 horas de depresión decimos, es lo que hay, y te levantás y seguís tu vida, ¿no? Ese momento, pero todos hemos llorado al momento que nos dolía la cabeza, no dudo por un maldito segundo que seres del siglo XXI no se hayan reído hasta quedarse difónicos o no hayan llorado hasta que les duele la cabeza. Para mí no existe ese humano. O por ahora no me he encontrado con un humano que sea así. El yo social es la conjunción de todos esos elementos finitos, azarosos, que hicieron que seamos lo que somos ahora. Y que somos ahora de esta manera presente. Todo yo íntimo es imposible epistémicamente de aprenderlo. Y probablemente, dice Rosset, imposible ontológicamente de que exista. ¿Y qué es este yo social? Y acá es donde retruca Rosset. Es un yo prestado. ¿Qué soy? Y soy como la gente se ha relacionado conmigo. Soy las cosas que me han dicho, las cosas que me han dejado hacer, que me han permitido entender. Las posibilidades de poder hacerme como humano se determinan por las posibilidades de los otros de hacerme humano a mí. Por eso Frankenstein, su criatura es un monstruo. No porque está hecho de retazos de otros seres humanos, porque desde que revivió fue el monstruo de Frankenstein, ¿no? Es más, el monstruo de Frankenstein le dice, me has dado estas pasiones y no me has enseñado a usarlas. Pero ¿qué podría enseñar Víctor Frankenstein si él tampoco podía enseñar su pasión? Él tenía la pasión de revivir a él. Estaban los dos condenados. Y en ese sentido los dos son humanos, ¿no? Si no han leído Frankenstein, el Prometeo moderno, no sé qué están haciendo. Véanlo. El rostro real, dice Rosset, percibido en carne y hueso, resulta tan móvil e inaprensible como el rostro que intentamos imaginar. Ese rostro es tu rostro. Este rostro es mi rostro. Y va a ser en la medida que ustedes me lo digan. Bien. Ahora yo tengo para Rosset que yo, desde esa conjunción social de la que mencionó, puede ser disuelto. Sí, puede ser disuelto y rehecho. Puede ser totalmente transformado. Tu yo social no está finalizado. Está constantemente en interacciones sociales. No, pero hablo del yo, en sí del yo. No hay yo. No hay una identidad. Así como no hay leyes naturales, no hay identidades naturales.
Le llama yo social para darte cuenta que lo que vos llamás como identidad, lo que Galván es Galván, en realidad es producto de todo esto. Y pensalo, vos tenés vos en particular, ¿no? Esta situación extraña de estar en otro país, ¿no? Con costumbres similares y parecidas. Yo me pregunto si Galván en la universidad, en su aula, con sus otros colegas, es exactamente igual que el Galván que es acá. Y me parece que no. Nadie sería... Porque ustedes son así conmigo y con otros docentes seguramente que no, y viceversa. Siempre es social. Siempre soy lo que dentro de la sociedad o en el contexto social puedo ser. Por cómo me señalan, por cómo me tratan, por cómo interactúan. Incluso en lo particular, cada persona. Por supuesto. Para mí son todos gigas. Mentira. Tira. Yo creo que José hizo toda la filosofía para decir idiota que quiera. Sí. Y decime si no te llena la boca decir. Tengo una duda. Digamos, pero ya con eso. Digamos, con el hecho de... Estoy pensando en esto. Piensa. Vengo desde acá. Soy mujer. Ok. Y mi sociedad, digamos, me determina o me hace ser un yo social de tal forma de la que no estoy de acuerdo. Perfecto. ¿Qué hago? ¿Cómo? Yo te preguntaría, ¿toda la sociedad te determina de esa forma? Porque si toda absolutamente la sociedad, no podrías pensar otra forma de ser mujer. Punto 1. Entonces, ahí está la cuestión de que poder señalar la disconformidad es que alguien te ha permitido pensar en esa disconformidad. Eso es un poco lo que dice Simone de Beauvoir. Mujer no se nace, se hace, ¿no? Que es un pensamiento existencialista. Uno humano no se nace, se hace. En ese sentido hay un acuerdo acá. Pero también hay un segundo elemento, que es tu propia idiotez, eso alogón, tu pasión. Porque toda la sociedad puede, en su movimiento caótico, azaroso, oprimirte, pero vos también sos un pedazo de azar que está moviéndose. Ese pedazo de azar en el humano lo llamamos pasión. ¿Por qué estudias filosofía? Justo elegiste la carrera que te puede dar herramientas para luchar contra el patriarcado, porque podrías haber elegido otro sistema, qué sé yo, no sé. Podrías haber elegido ser monja. ¿Entendés? Entonces, está tu propio azar que te define, o sea, vos te explicás por tus pasiones, pero vos no podés explicar tus pasiones. Y la manera en que mostrás esas pasiones para con nosotros es como nosotros socialmente te permitimos mostrar, o te damos lugar, o te señalamos, o te empujamos, o lo que sea para hacerlo. Piénsalo. Si jamás de los jamases hubiese existido la posibilidad de la rebelión, hubiese llegado a nuestro pensamiento. Es lo que hay. Claro, ese es el pensamiento que tiene solo en la antigua Grecia, ¿sí? Pero, no, ¿cómo que? No, A ver, en el sentido... Lo agarramos cara salido, lo agarramos. En el sentido de que yo creo que... Es verdad que la sociedad antigua es machista, no voy a discutir eso. O sea... Pero había mujeres que se rebelaron un montonazo. Sí, pero en el sentido de que como que no tenían la oportunidad, por así decirlo, de expresar eso. Es verdad, a ver, no existe una sociedad 100% con una idea, no existe. Para darte un ejemplo, en Grecia antigua existían, por ejemplo, los que luego los romanos llamaban las Saturnalias o las fiestas a Dionisio, que eran fiestas organizadas y comandadas por mujeres, donde hacían durante 72 horas todo lo que estaba socialmente prohibido. Por ejemplo, comer repollo. Para darte un solo ejemplo. Había otro ejemplo más drásticos, más sexuales, pero quedémonos con el repollo. Para evitar andar... Claro, ¿viste? Pero sí, qué sé yo. Por ejemplo, una mujer en esas fiestas podía violar a un hombre y no sería
no sería ilegal. Que de efecto lo hacían, agarraban las personas que no entraban rápido a sus casas, las agarraban. Es chistoso porque así también nacieron los Juegos Olímpicos. Es chistoso porque a través de esa fiesta empezaron los Juegos Olímpicos. Bueno, y en los Juegos Olímpicos viste que no podían estar las mujeres. Pero algunas mujeres lograban meterse. Cuando los Juegos Olímpicos se hacían con ropa. Y por eso se empezaron a hacer desnudos. Para que las mujeres no pudieran ir disfrazadas. Esto es algo de Foucault, gente. Donde hay práctica de poder, práctica de resistencia. Siempre. No hay un mundo que gobierne con una sola pasión. ¿Por qué no habría yo personalmente? ¿Por qué no habría un yo? ¿Por qué no habría un yo? Porque la búsqueda de algo natural, interno y privado es una negación de la simplicidad de la realidad. Es decir, que por lo menos existe una dualidad. El mundo y yo. Y no existe ninguna dualidad. Existe azar más azar y el único resultado es el azar. Sí, no, más que nada un comentario que estaba pensando, porque pensaba, por ejemplo, dejando justamente si se contrapone tanto a lo profesional, pensaba en la frase de Descartes, la pienso luego sí, y pensaba siempre en una frase del tema de las pelotas que siempre me queda, que siento luego siento. No sé si para usted podría ser simple, hacer esa frase que usaría en su libro de una sola frase. Esa frase, Spinoza hace una parecida. Es parecida a esa, a las voliciones. Y en ese sentido estaría de acuerdo. Bueno, de hecho, el libro de Roset, que te recomienda para hacer el texto partido, hay un ejemplo que pone parodiando a Descartes diciendo amo, porque habla de la naturaleza, que son autores que hace que tengamos una identidad pintada y demás. Y en uno de esos explica que cuando te dan ese amor que tanto deseaste, ya no lo terminas, ya no lo deseas porque es tuyo, pero cuando se te va sentís que perdés algo, sentís eso que sos vos, porque el otro te hizo ser con ese amor que te dio. El amor es social. Claro. Pero no sería también como un poco